este autor Stephen Toulmin maneja el concepto de lógica informal por oposición a la lógica formal o aristotélica. La lógica informal que nos presenta Toulmin no se sujeta a las reglas de la lógica deductiva, no se sujeta a las reglas del silogismo. Y esto porque presenta un modelo basado en una pretensión, es decir, señalar la tesis que se pretende demostrar y luego las razones, es decir, por qué se sostiene lo que se sostiene, y luego la garantía, que es una ley o enunciado general de donde se soportan las razones, el respaldo que debe tener esa garantía y las condiciones de refutación. Es un modelo que no se sujeta al clásico silogismo, ¿sí? Y por lo tanto, muy válido de acuerdo a las nuevas corrientes de argumentación jurídica, donde consideran insuficiente el papel de la lógica formal en el acto de aplicación del derecho. Sí. El acto de aplicación del derecho no es como lo señaló Montesquieu, es decir, no tenemos un operador jurídico mecánico, autómata, así que aplica la ley de manera silogística, ¿no? Premisa mayor, premisa menor, término medio, conclusión, o norma, hechos, conclusión. No es un acto mecánico la aplicación de la ley, es un acto en el que se tienen que dar razones y se tienen que dar respaldos de por qué, por ejemplo, estamos sosteniendo una interpretación de una ley y no otra, ¿no? La aplicación de la ley no es un acto mecánico y por lo tanto este modelo informal se adapta perfectamente bien a los estándares actuales de la argumentación jurídica, donde el operador jurídico no es un aplicador mecánico de la ley. ¿Me podría volver a decir qué es la argumentación jurídica? ¿Los autores? Sí, entre los autores de argumentación jurídica, Manuel Atienza, Robert Alexy, Neil McCormick, Stephen Toulmin, Chaim Peterman, Theodore Bewick, McCormick, Arnio, son los principales autores de argumentación jurídica. Y bueno, actualmente en la vertiente del constitucionalismo, Luigi Ferrajoli también. ¿Qué es la argumentación jurídica? La argumentación jurídica es un procedimiento discursivo que consiste en dar razones en favor de una pretensión, a favor de una conclusión, con la finalidad de persuadir o de convencer a las personas. ¿Qué tiene que ver la matemática con el derecho? La matemática con el derecho, muchos autores, incluso tuvimos una clase en el doctorado de teoría jurídica contemporánea, donde nos enseñaban fórmulas matemáticas, fórmulas lógicas, de lógica jurídica en la aplicación del derecho. Y es un área donde tiene aplicación, pero para casos fáciles, ¿sí? Casos fáciles donde no se presenta un problema de interpretación, es decir, casos donde la norma es ambigua o es vaga. En casos sencillos sí se puede aplicar la lógica matemática. Así, por ejemplo, la fórmula ponendo ponens, ¿no? P entonces Q, y si te da P entonces Q. Tiene cierta aplicación en el ámbito del derecho, pero solo en casos sencillos, ¿no? En casos simples, donde no hay duda en cuanto a la interpretación de la norma o en cuanto a los hechos del caso, porque también se nos puede presentar problemas en cuanto a los hechos del caso, y ahí sí también ya no hay paso para aplicar tanto la lógica matemática, sino que aquí pues entra la argumentación jurídica. Sí. ¿Qué debería de ver en métodos cualitativos y cuantitativos? Porque hay una materia en derecho que dice métodos cualitativos y cuantitativos. ¿Qué debe haber ahí? Hay métodos cuantitativos y cualitativos de la investigación. El aspecto cuantitativo atiende a lo medible, ¿no? A lo que se puede medir. En ese sentido, ahí los ubicamos en técnicas de medición, de la demoscopía. O sea, ahí nos ubicamos en ese campo. En cambio, del aspecto cualitativo, dentro de la dogmática jurídica, se manejan muchos métodos que atienden propiamente a la interpretación de la norma, ¿sí? Nosotros manejamos en investigación jurídica algunos métodos propios de la disciplina jurídica y que se atienden a este aspecto
cualitativo, por ejemplo, el método comparativo, ¿no? El método de derecho comparado, el método exegético, que consiste en desentrañar el significado de la norma, el método histórico también entra en esta parte muy, muy importante, ¿no? Todo esto se involucra dentro del aspecto cualitativo, ¿sí? De la interpretación de los aspectos de carácter jurídico, y el aspecto cuantitativo, aspectos medibles. Comentarle que en nuestra formación como doctores en Derecho, no recibimos una formación relacionada con hacer investigación cuantitativa, A nosotros no se nos preparó para realizar investigación de campo propiamente dicha, ¿no? A través de encuestas, entrevistas, mediciones, estudios de sondeos de opinión. No se nos preparó siquiera para elaborar un instrumento en ese sentido. Pero vaya, sí que es importante dentro también de la investigación, dentro de la investigación jurídica, ¿no? Los estudios, sondeos de opiniones. ¿Por qué son las preguntas? Porque generalmente la gente dice, voy a entrar a Derecho porque no quiero ver nada de matemáticas. Ajá. Voy a entrar a Historia porque no quiero ver nada de matemáticas. Entonces, las preguntas son en ese sentido, porque yo diría, pues es que no necesito nada de matemáticas. Y hay materias, creo que hay una que se llama de argumentación, hay una materia que tiene que ver con la argumentación, y pues es, con lo que está diciendo, pues es que sí. o sea, no es que no lo vea, que a lo mejor en la escuela el maestro no lo ve y ve otra cosa, pues sí, pero la carrera sí tiene, sí tiene, o sea, sí tiene relación, o sea, por eso son las preguntas, porque dicen, es que en esas materias yo me voy porque matemáticas me olvido de ellas. No se olvidan de ellas. De hecho, hay otras materias, por ejemplo, el derecho fiscal, ¿no? Que trae mucho en el tema de cálculos de impuestos, pues inmediatamente ahí se involucran las matemáticas, ¿no? Y en esta de métodos, en el aspecto cuantitativo, ciertamente pues tienen que ver operaciones aritméticas para sacar los porcentajes, las variables, no sé, una serie de cuestiones que involucran los aspectos matemáticas. Y en el lado de la argumentación, sí tiene aplicación, y parece que no, pero sí tiene. Y es bien importante que conozcan la lógica matemática, porque he notado que muchas personas no traen esa manera de pensar lógica, ¿no? Esa manera de pensar inferencial. Y hay otras personas que me parece que hasta lo traen de una manera innata, ¿no? Natural. Se les da muy bien el pensamiento lógico, se les da muy bien sin haber conocido las reglas de la lógica. Pero es bien importante que conozcan las reglas de la lógica, porque al menos así pueden estructurar correctamente su pensamiento. Es de las ventajas que nos da el estudio de la lógica. Y en una parte de la materia de técnicas de argumentación jurídica que imparto, sí vemos estas reglas de la lógica, y al menos cómo formular correctamente un silogismo. Y cuando hago este ejercicio, porque todo lo llevo a la práctica, muchos alumnos sí como que, caray, sí le batallan, pero porque no traen ese esquema de pensamiento lógico, ¿sí? No traen ese esquema de pensamiento lógico. Y es bien importante para poder razonar correctamente. Creo que es fundamental. Otra pregunta, ¿legalidad o justicia? ¿Qué es más importante? Porque yo oye uno de repente en las conferencias de la mañana, es que es justo y yo voy a impartir justicia y todo. De repente hay unos abogados que dicen la justicia. ¿Qué es más importante, la legalidad o la justicia? La simple y pura legalidad es peligrosa, ¿sí? ¿Por qué es peligrosa? Porque las leyes las crean las mayorías que responden a ciertos intereses, y a las mayorías que le respetan, que les importa poco el respeto de las minorías, el respeto de los derechos fundamentales. Yo soy mucho de insistir en este paradigma del Estado constitucional, que es distinto al Estado legalista, ¿sí? Porque
antes de aplicar la ley, debemos de juzgar si esa ley es conforme con la Constitución, si esa ley es conforme con los derechos fundamentales. Solo así se puede alcanzar justicia, ¿sí? Desde el prisma constitucional, desde el prisma del respeto a los derechos fundamentales. Entonces, para mí es más importante una ley que cumpla con esas expectativas, que sea conforme con la Constitución y con los derechos fundamentales de las personas. Solo así me parece que se puede lograr justicia, ¿no? Con el respeto a los principios que inspiran los derechos fundamentales: dignidad, igualdad, fraternidad. Solamente así se puede lograr justicia. La pregunta es en este sentido, o sea, por ejemplo, cancelaron estaba viendo en la mañana lo que va a costar a Constellation Brands cancelar su ¿cómo se llama? Su planta que estaba haciendo, ¿no? 800 millones, 700, por ahí andaba. Entonces, por eso la pregunta, porque cancelo algo donde la ley me estaba respaldando, y de repente llego y como que la hago retroactiva. O sea, por eso la pregunta ¿es justo? Pues a lo mejor la gente dice, pues sí es justo, pero entonces me voy con la justicia, ¿y quién imparte la justicia? O sea, por eso es la pregunta, o sea, sí. ¿a quién le toca O sea, el presidente o el padre va a impartir justicia? ¿O la legalidad en las leyes que son con las que yo por eso es la pregunta, o sea, ¿qué es más importante? Porque ahí sí quedamos. Sí, ahí aquí le tengo que hacer caso, o sea, ¿qué haría ahí? O sea, ahí sería conocer también a fondo los detalles del caso, pero me parece que si una ley le ocasiona perjuicios de una manera retroactiva, esa ley es injusta, o esa ley es inconstitucional, ¿no? Porque de los mismos preceptos de la Constitución se señala que está prohibida la aplicación retroactiva de las normas en perjuicio de las personas. Entonces es cuestión de ver los pormenores del caso, pero estoy seguro que si acuden a una instancia de amparo, que son los jueces encargados de salvaguardar la constitucionalidad y los derechos fundamentales, fácilmente le conceden ese amparo para efectos de que no se le aplique esa ley. Tal y como está sucediendo, por ejemplo, ahora con esta ley de telecomunicaciones, ¿no? Que están estamos cediendo o están autorizando que cedamos nuestros datos biométricos al Estado. ¿Con qué fines? No sabemos. Dicen que para combatir la delincuencia. Por lo pronto, ya un juez de amparo, un juez de distrito, concedió una suspensión provisional porque, a pesar de ser ley, la presumió de una primera apreciación, que es a través de la cual se concede la suspensión provisional, la consideró injusta porque pone en riesgo nuestros derechos fundamentales, ¿no? Y no se aprecia, dijo el juez, no se logra apreciar, dijo el juez, de un primer examen que esa ley sea idónea para combatir la criminalidad, ¿sí? Entonces, legalidad y justicia son conceptos que en ocasiones se chocan, ¿no? Y los jueces constitucionales son los que deciden, ¿sí? Y esos jueces constitucionales normalmente deciden a favor de los derechos, ¿no? Ojalá y que se mantenga este criterio hasta la suspensión definitiva y que se logre la concesión del amparo. Pero por lo pronto todos deberíamos estar pensando en promover el amparo. Precisamente hoy yo estaba en la mañana formulando una demandita de amparo en contra de esa ley, ¿sí? Por la aplicación potencial. Estaba evaluando la posibilidad, me amparo inmediatamente por la sola expedición de la ley, una ley autoaplicativa, o me espero a que me requieran que les dé mis datos, que autorice la entrega de mis datos. Digo, pues ya casi lo termino, entonces igual y lo presento, pero es algo que debemos de tener bien arraigado los mexicanos, y sobre todo ahora con estas acciones del régimen de la cuarta transformación, que a lo mejor algunas pueden ser lesivas de los derechos fundamentales, ¿no? Sí debemos estar muy conscientes de nuestros derechos para defendernos. ¿Cuánto se tarda en que den resolución? Un ejemplo, todavía no me toca a mí, pero todos vamos para allá. La jubilación la pagaba el ISSSTE
y salarios mínimos. O sea, se les ocurrió, y ya dijo la Suprema Corte que está bien, bueno, una sala que se va a pagar en UMAS, y esa diferencia son 15,000 pesos. O sea, me van a pagar menos, y porque se supone que es anticonstitucional por eso, pero pues sigue, y la gente desde el 2016 que se jubiló le están pagando en UMAS. Sí. Entonces, ¿cuánto se tarda? Y eso de la constitucionalidad, como dice, pues es que es anticonstitucional, sí, pero pues se lo siguen pagando a la gente. O sea, ¿cuánto se tarda? O sea, ¿qué es ese proceso? Sí, se trata de promover un juicio de amparo, ¿no? Y dependiendo de la causa y dependiendo de los pormenores del asunto, pues se puede resolver en 6 meses o se puede resolver en años, ¿sí? Sobre todo si a algunos le exigen que agoten las instancias previas, ¿no? Hay algunas instancias previas laborales que agotar, por ejemplo, acudir a los tribunales laborales, ¿sí? Esperar sentencia. Y usted sabe que en tribunales laborales se pueden llevar los años dictando, dictar una sentencia y después ampararse en contra de esa determinación. Aquí esa resolución también le estaba dando seguimiento al régimen de jubilación y a mí me parece que la Suprema Corte de Justicia no hizo justicia, no hizo justicia, porque tiene también el deber de, conforme el artículo primero constitucional, de interpretar los derechos humanos favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, o sea, adoptar la interpretación que mayor le beneficie a las personas. Yo como juez de la Suprema Corte, ¿qué hubiera decidido? ¿Cuál es la interpretación que le permite una mayor satisfacción, una mayor protección a los derechos? Pues la de los salarios mínimos, ¿no? Ese era el criterio interpretativo a utilizar, pero la Corte, la primera sala de la Corte, me parece que en ese sentido no obró con justicia. Creo que el asunto no debe de quedar ahí. Deben de insistir, me parece que deben de insistir en las instancias internacionales, promover una revisión ante primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de ser el caso, llevar el caso contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hay precedentes donde se respetan derechos humanos de carácter prestacional, como este de recibir una pensión. Si hay precedentes de la Corte Interamericana, claro, se tardan los años, ¿no? Pero la sentencia sería para obligar al Estado mexicano a acogerse a esta interpretación que favorece la protección más amplia. Me parece que sí hay muchísimas posibilidades de que se gane el asunto en sede internacional y vale la pena intentarlo. Es otra opción que tenemos, ¿no? Es otra opción que tenemos. Ya la justicia no nada más se queda aquí en México. Y las personas que son persistentes se llevan el asunto hasta instancias internacionales con la desventaja de que pueden durar los años, ¿no? 5, 6, 7, 8 años para que se resuelva en sede internacional, pero también con satisfacciones, con repercusiones positivas, ¿sí? Con repercusiones positivas para las personas. Ojalá y que alguien esté pensando en llevarse el asunto hasta instancias internacionales. Ahorita no ha sido mi preocupación porque todavía me falta un buen para jubilarme. Pero vamos. Sí, pero para allá vamos. De hecho no me veo jubilado, ¿no? Les confieso también eso. Yo me veo terminando mis días ejerciendo lo que me gusta. La docencia e investigación. ¿Algo para despedir, para cerrar? No, pues agradezco la amable invitación. Ojalá y que sea de su interés y que los investigadores hallen en esta entrevista pues, algunos elementos que les permiten enriquecer su investigación. Espero que haya contribuido un poquito a lograr ese objetivo y fue todo un gusto contribuir con los colegas investigadores. Y suerte en los proyectos. Gracias. No, de nada. Tiene alergias, es que tiene alergias, entonces no es COVID. COVID, son alergias y de repente. Yo también soy alérgico. Sí. ¿A muchas cosas o a algo? Pues al césped, ¿no? A la tierra, todo eso. Pero ¿sabe qué? Yo descubrí una fórmula mágica porque
hubo un tiempo donde sí completamente constipado y tomaba medicamento y nada. Empecé a hacer natación y no sé si el cloro de la alberca contribuía o qué sé yo, pero la natación ya no necesité medicamentos ni nada. Hay gente que dice que tenía, ¿cómo se llama? Cuando no puede respirar, asma, y que con la natación sí he oído varios, sí. No, eso sí. Pues no sé qué tenga que ver, ¿verdad? Pero empecé a nadar y ahorita afortunadamente está abierta la alberca, ¿no? Y estoy nadando a la 450. Sí, aquí tienen en su casa trasito de la alberca 450 en el fraccionamiento Cali. Sí, ahí me queda, ahí bajo caminando. Sí, ahí me queda todo mi bici. Lo tengo en amigos de Facebook. Ok. Y he visto que le gusta mucho el deporte. Sí. Entonces sí sube fotos corriendo entre triatlón, sí. varias cosas, pero no sabía que eso que la alergia se podía quitar con la... Pues, digo, a mí me ha funcionado. Es que la natación fortalece el sistema respiratorio. Sí. Y a partir de ahí, pues no, cero problemas. No tomo medicamentos para la alergia. Voy a intentarlo. Sí, es la vueltecita. Y aparte le tonifica los músculos, agarra condición. ¿Sí sabe nadar bien o más o menos? Pues más o menos, así para competir, no, pero me ahogo. Ok. Entonces sí. ¿Son clases de natación o van ustedes y nada? Yo voy y nado, porque, por ejemplo, los que van y nadan con maestro nadan apenas como 1500 metros, ¿no? Y luego, yo ayer me aventé 2700, hoy me tocan como 3300, y en el mismo tiempo que lo hacen ellos. Digo, Okay. Pero sí hay clases de natación. Sí hay clases, sí hay instructor. Sí. Bueno, pues igual sería conveniente empezar con el instructor, que no creo que me aviente ni menos de 50, más de 50 metros, pero... Sí, inténtelo porque sí le va a fortalecer todo el sistema respiratorio y sí va a mejorar, ¿no? Sí, ya había estado mejorando con tratamiento homeopático. No creía en eso, pero... Yo también lo intenté, no me funcionó. No le funcionó. Tengo muchísimos años así y ahora cambié el medicamento homeopático, me dijo el doctor que me iba a pasar esto y efectivamente. Pero voy a ver, sirve, también hay clases de usted. ¿Hay para niños? Para niños, creo que hasta 12 años nos están admitiendo. Okay. Es que saben que tengo una niña de 3 años. Ajá. Entonces también sería, bueno, ya sí. vamos aprovechando los metemos. En el Rex sí hay para chiquitos. Sí. En el Rex sí. Tiene su casa ya por el Gran Mezquita, entonces me queda también cerca, pero no sé si ya hayan abierto. Sí, ya abrieron. De hecho yo estaba asistiendo al Rex, pero pues me queda más cerca acá. Y antes vivía por allá y me venía hasta acá nada. Y luego me cambié para acá y luego pues, ya me queda más padre todo mi vicio, la natación. Sí, bueno, he visto que pues por las alergias uno a veces no puede correr, entonces usted sí corre distancias largas. Sí, he corrido un maratón. Sí, es deportista. Sí, es deportista. No, que... Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien en conjunto con la facultad ofrecen ese programa de doctorado por investigación. Y ese programa actualmente se encuentra en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad y desde su creación lo llevamos a que se inscribiera dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. O sea, una de las miras que tenía yo al momento de ser jefe de posgrado era crear un programa de posgrado de calidad y lo creamos, ¿no? Ese programa de doctorado institucional en Derecho, de doctorado por investigación, y actualmente soy docente, soy tutor de ese programa de doctorado institucional en Derecho. Se presentó la posibilidad de contender por la dirección en el año 2012 y bueno, una responsabilidad grande, ¿no? Ser director de una facultad de Derecho, de la Facultad de Derecho, sobre todo porque en el momento en el que se tomaron las riendas de la facultad, sí había cierta desorganización, por no llamarlo anarquía, ¿no? Dentro de la facultad había mucha desorganización, no había un director fijo. Quien estaba al frente era un encargado de la dirección, ¿sí? También una persona a quien le guardo mucho respeto, en paz descanse, el licenciado Tobar Domínguez, pero como encargado de la dirección no existía el mismo compromiso como si fuera alguien titular, y en ese sentido sí notamos que
tomamos una facultad bastante desorganizada, ¿sí? Con bastantes problemas. Unos de ellos les puedo citar en el momento en el que asistía uno a la facultad, a la cafetería. Era un ambiente no de cafetería estudiantil, era un ambiente más propicio como de bar, o sea, se encontraban a personas ajenas a la facultad de Derecho jugando a las cartas, consumiendo, fumando, quién sabe qué tipo de cosas. Y desde el momento en que asumimos la dirección, un servidor y mi secretario administrativo, licenciado Reyes Santaella, quien posteriormente me sucedió en la dirección de la Facultad de Derecho, inmediatamente nos propusimos limpiar todo eso, ¿no? Darle una nueva cara a la facultad, y darle una nueva cara porque se tenía cierta imagen de la facultad como que eran los ebrios, los borrachos de toda la universidad, ¿sí? De hecho, era muy común, les digo que era porque ya no he visto, era muy común ver a los jóvenes bebiendo allí a las afueras de la facultad, ahí en la avenida Fanitúa, toda esa avenida Fanitúa, sea desde el miércoles, jueves, viernes y a veces hasta los lunes, vaya, ya consumiendo bebidas alcohólicas, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, primero desalojar a los sujetos ajenos a la facultad de la cafetería, ¿sí? Después nos dimos cuenta por referencias de algunas personas que esos individuos que no eran de la facultad, que pertenecían a grupos delincuenciales, ¿sí? Después nos dimos cuenta, nos pudimos haber metido en algún problema, pero bueno, hablamos con ellos de manera cordial, que bueno que entendieron y ya no asistieron ahí a la facultad. Y después estuvimos dándole seguimiento a este tema de invitar a los jóvenes a que no estuvieran ingiriendo bebidas embriagantes en las afueras de facultad. Y lo entendieron, sí, lo entendieron, porque era cuestión nada más de darle seguimiento, no era cuestión de pelearse con ellos, porque ni siquiera tuvimos la necesidad de echarles a la policía, ni mucho menos, sino simplemente entablar un diálogo amistoso con ellos y haciéndoles ver que eso representaba la imagen de la facultad, ¿sí? Luego les decíamos, ¿a poco por la culpa de... Vean, son 3 personas, van a tachar a toda la escuela de que somos así? Luego no se vale. Y algunas personas que los cachamos ahí ingiriendo bebidas embriagantes, que fueron mis alumnos y luego estuvieron en la campaña, estuvieron en mi campaña, y asumimos como compromiso ese terminar con la mala imagen de la facultad. Hasta se sentían apenados, ¿no? Cuando los cachaba, no, doctor, ya me vio aquí, o las muchachas, no, doctor, qué pena, no, ya no lo vuelvo a hacer. Y fue de la manera, dimos seguimiento. Al frente de la facultad estuve aproximadamente de 8 a 9 meses, pero hicimos un trabajo de todos los días, bueno, además del académico, ¿no? Que se tenía algunos rezagos importantes en materia de reglamentación, en materia de actualización de las distintas opciones de titulación, de la puesta en marcha de las distintas opciones de titulación que establecían el reglamento. Antes nada más existía el examen profesional, como se conoce, y pusimos en marcha la de la medalla al mérito, Benito Juárez, la de los estudios de posgrado, la de el examen de Ceneval. O sea, todas las opciones las echamos a andar, ya estaban en el reglamento, pero no se echaban a andar por ese descuido que tenía la facultad. Y hicimos un trabajo muy a fondo, ¿no? Y a la par del posgrado, ¿no? Acreditamos al programa de doctorado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. De hecho, me tocó ir como director a la Ciudad de México ante los evaluadores de CONACYT a defender ese programa de doctorado institucional en Derecho. Fue poco tiempo, pero la verdad fue un trabajo intenso, sí, que se realizó, y fructífero. Fructífero, ¿por qué razón? Bueno, gracias a ese trabajo, quien fue mi sucesor, el maestro Alfredo Reyes Santaella, bueno, ya no tuvo mayor problema en legitimarse en una elección. De hecho,
su registro fue único y el apoyo que se le dio por parte de la base académica y estudiantil pues fue casi unánime. Y gracias a ese respaldo, ¿sí? de académicos y de alumnos, él también supo llevar bien las cosas y consolidar muchos proyectos de carácter académico, ¿no? Llevó a cabo la reacreditación ante este organismo de Confede, hizo muchas cosas interesantes. Y bueno, en 2013 se presentó la oportunidad de una vacante en una magistratura en el Tribunal Electoral, pues a mí me seguía llamando la materia electoral, pues yo venía de hacer proyectos de sentencia y dije, bueno, pues yo quiero culminar mi trayectoria electoral como magistrado del Tribunal Electoral, y presenté mi documentación ante el Congreso del Estado y salí designado como magistrado del Tribunal Electoral, cargo que estuve de 2013 al 2018. De 2013 a 2017 tuve la fortuna de ser magistrado presidente de ese órgano jurisdiccional, también con grandes responsabilidades, ¿sí? Porque pues se trata de decidir las elecciones estatales de gobernador, de alcaldes, de diputados, y a veces son muchas las presiones a las que se enfrenta uno como magistrado porque todos quieren que les resuelvan el caso a su favor, ¿no? Y bueno, es entendible que en una dinámica jurisdiccional pues uno gana y otro pierde, y hay que hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible y sobre todo de manera imparcial, ¿no? Y mi paso por el Tribunal Electoral pues también fue satisfactorio, pero sí como que después me pudo no haber estado más tiempo en la facultad. Sí, o sea, aunque se hizo un trabajo intenso, sí sentí que se pudo haber hecho más todavía, ¿no? Se pudo haber hecho más. Pero bueno, también esta otra oportunidad, ¿no? De ser magistrado electoral, pues era algo que me llamaba, ¿no? Que era parte de mi inclinación profesional, por lo mismo que yo ya traía cierta carrera en el ámbito jurisdiccional electoral. Pues como les digo, termino en 2018, en diciembre de 2018, mi cargo como magistrado del Tribunal Electoral. La verdad, había posibilidad para volverme a postular por un nuevo periodo, pero yo sentí que ya era suficiente en la materia electoral, y ya lo que restaba de mi carrera profesional lo quería dedicar a lo que más me apasionaba, a la docencia y la investigación. De hecho, nunca la dejé, ¿no? Porque inmediatamente que dejo la dirección de la Facultad de Derecho y me incorporo como magistrado del Tribunal Electoral, nunca dejé la labor académica. De hecho, la ejercía de modo honorífico, sin cobrar remuneración alguna, y también se presentaron buenos resultados, porque en 2011 la doctora Belia Patricia Barragán Cisneros, que digo quien fue mi mentora, decide jubilarse. Ella era líder del cuerpo académico de aspectos constitucionales en la reforma del Estado mexicano, un cuerpo académico consolidado, de los pocos que tiene consolidados la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y éramos poquitos miembros, éramos 3 miembros, y la doctora Belia, el doctor Martín, la doctora Magda Alanís Herrera, el doctor Martín Gallardo García y un servidor. Y luego la doctora Belia me propone para ser el líder del cuerpo académico, y todos los demás estuvieron de acuerdo, así que me tuve que hacer cargo de ese cuerpo académico, ¿sí? Y en 2012, y entonces ya cuando estaba yo en el Tribunal Electoral, decía, bueno, yo podía, bajo el pretexto de que tengo licencia y me desatiendo del cuerpo académico, ¿no? Pero no, la verdad esa no era esa mi intención, y seguí en la labor académica. De hecho, seguí obteniendo los indicadores para estar en el perfil PRODEP. Conté con el perfil deseable PRODEP, y también conté
con la distinción del Sistema Nacional de Investigadores hasta el 2017. Ya en 2017 los resultados de la convocatoria no me fueron favorables y pues ya no dejé. Siento que tal vez no me fueron favorables porque pues como estaba bajo licencia y no cobraba ni la remuneración de la universidad ni el estímulo del SNI, tal vez dijeron, pues para qué quieres ser SNI, ¿no? Eso es lo que siento, porque la producción la traía y bueno, ya no insistí, ya no interpuse recurso alguno, pero nada más en ese lapso sí estuve fuera del Sistema Nacional de Investigadores, pero tan pronto salí de magistrado, terminé mi cargo como magistrado electoral y vuelvo. Vamos a cambiar de nombre. Okay. No más muy poco pila porque se me acaba Y esa fue la media hora. Ya. ¿En serio? Pues yo creí que iba a ser fácil. Lo que pasa que en estas entrevistas yo no, ¿y qué digo? No, como de hecho es la plática de la vida de uno, o sea, lo que ha hecho y todo, se pasa, así que es rápido. No es tan difícil como parece a veces. Listo. Vamos, 3, 2. Okay. Sí, estaba en el momento en el que se incorporaron no fui beneficiado con resultados del sistema, pero el punto es que a pesar de estar yo en el ejercicio del encargo de magistrado electoral, nunca descuidé la labor académica porque es algo que me gusta, es algo que me apasiona. Me parece que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, ser profesor, ser docente. Esto lo disfruto al máximo y me parece que estoy seguro, no me parece, estoy seguro que la vocación para ser docente la llevo de mi madre. Mi madre antes de casarse, ella era docente comunitaria y de hecho ella nos enseñó las habilidades básicas de leer, escribir, las matemáticas. Ella nos enseñó en casa. De hecho, yo ingresé a la primaria a los 5 años de edad. Ustedes saben que normalmente se ingresa a los 6 años, pero yo ingresé a los 5 años de edad a la escuela primaria, pero yo cuando ingresé yo ya sabía leer, escribir, hacer cuentas, porque mi mamá me enseñó esto en casa. Y esto de la docencia estoy seguro que lo tomé de mi madre. Es algo que me apasiona y nunca descuidé la docencia. De manera honorífica la ejercía y nos tocó evaluación del cuerpo académico. Antes de la evaluación reestructuré el cuerpo académico, invité a colegas con los que se puede trabajar en equipo, grandes amigos todavía ellos, el doctor Ramón Gil Carrión Gallegos, Karen Flores Maciel, Gabriela Guadalupe Valle Santillán, Fernando Contreras Cortés. Es un grupo de amigos. Ahora también el doctor Edgar Alan Arroyo Cisneros está incorporado con nosotros, pero antes que académicos pues somos buenos amigos y gracias a esa amistad podemos llevar muy bien el trabajo en equipo. Y nos evaluaron en 2017 y nuevamente obtuvimos el grado de consolidado, cuerpo académico consolidado de la Universidad Juárez del Estado de Durango, estatus que mantenemos o mantendremos vigentes hasta el siguiente año del 2022, que nos toca nuevamente evaluación. Pero a lo que voy es que la labor académica nunca la dejé, nunca la dejé, porque pues es algo que me llama, algo que me motiva. Y ahora que terminé mi encargo como magistrado del Tribunal Electoral en 2018, mi incorporación a la academia pues fue natural, ¿no? O sea, ya nada más lo único que
que se vio alterado es que me dieron de alta en la nómina y ya me pagan ahora en la universidad y nada más, pues, porque pues todo lo venía haciendo de manera normal. Se presentó la oportunidad de ingresar a la convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores, entré, salí nuevamente con la distinción en el nivel 1 y aquí sigo, estoy en esto, en la docencia, en la investigación. Es algo que disfruto mucho, además de dar las clases. Organizamos eventos académicos, seminarios, congresos. La academia te permite la posibilidad de interactuar con distintas personas, ¿no? Y por lo tanto acercarte a distintos puntos de vista sobre el mismo saber, y eso es algo que te enriquece mucho. Y además te das cuenta de que toda una vida no es suficiente para ser experto en alguna materia. Pues requieres estar ahí al día, leyendo, en constante preparación, investigación, escribiendo, reflexionando. Y es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Algunos, inmediatamente que concluí como magistrado del Tribunal Electoral, algunas personas inmediatamente me buscaron para que los asesoraran sus asuntos jurídicos que tenían respecto de procesos electorales, pero yo sí soy muy respetuoso de las leyes, ¿sí? Y las leyes me prohibían en ese momento desempeñarme como asesor de alguno de los actores políticos hasta por el término de 2 años, y esa fue la respuesta que recibieron. ¿Sabe qué? Me gustaría ayudarlo, pero ahorita no puedo. ¿Sí? Entonces soy respetuoso, pero no descarto la posibilidad, ya pasaron esos 2 años, de asesorar a actores políticos, porque ciertamente es mucha la experiencia que trae uno después de 20 años estar en un órgano jurisdiccional y estar ejerciendo como magistrado, sobre todo sabiendo también cómo se hacen las cosas, ¿no? Porque hubo casos, no voy a decir nombres, pero sí hubo casos, me tocó ver magistrados que no sabían lo que estaban haciendo. O sea, eran magistrados que designaban por sus influencias, pero sin ninguna experiencia de cómo hacer las cosas y sin ningún conocimiento de la materia electoral, y nosotros como secretarios le teníamos que estar diciendo cómo hiciera las cosas, ¿no? Y esto no sucedió con un servidor. De hecho, el principal problema que tuve para ya cuando fui magistrado es, caray, y ahora a quién invito para ser parte de mi ponencia, ¿no? Para que me ayude. No había muchas personas de las cuales echar mano, de especialistas, para que fungieran como secretarios de estudio y cuenta. Y me fijé en personas que tuve como alumnos en la división de estudios de posgrado, que eran personas estudiosas, dedicadas, y aunque no tenían propiamente el conocimiento en materia electoral, dije, pues con mi orientación la pueden hacer, y sí la hicieron muy bien. De hecho, grandes secretarios de estudio y cuenta. Uno de ellos, pues, Gabriela Guadalupe Valle Santillán, quien ahora también es maestra de la facultad y es integrante del cuerpo académico consolidado que coordino actualmente. Y pues, no sé, pues no tengo gran cosa ya que platicar. Estoy trabajando en proyectos de investigación. Acabo de concluir un pequeño libro sobre los alcances de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, los avances y los desafíos. Mi línea de investigación es el tema de justicia constitucional, derechos humanos, democracia y elecciones. Ya tengo algunos libros escritos de manera individual, otros en coautoría. No sé, creo que ya van un poco más de 10 libros. No son bestseller, ¿no? Pero pues la lucha uno le hace para escribir su pensamiento, dejar por escrito nuestro pensamiento, y en eso estamos, ¿no? Ahorita en la investigación, en la docencia, ahora bajo la modalidad virtual también, tratando de orientar de la mejor manera a los jóvenes, ¿no?
Yo pienso que ellos son nuestra principal misión, los jóvenes, y hay que poner todo nuestro empeño en las sesiones para que ellos se lleven un poquito, ¿no? Un poquito. Ya si algunos de ellos se llevan un poquito de conocimiento o se llevan en ellos el ánimo de ser mejores personas, de estudiar un poco más, de profundizar en lo que uno les dice, me parece que ya nos damos por bien satisfechos. Y pues sería cuanto de esta entrevista, y quedo atento a cualquier pregunta que pudiera surgir. He oído esta palabra, o sea, esta materia. ¿Qué son las técnicas de argumentación jurídica? ¿Qué debo de ver? ¿Qué influye? ¿O es en técnicas de argumentación jurídica, pues veo a alguien, un orador, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué debo de ver? ¿Qué autores debería de tener? ¿Qué es lo importante ahí que se tiene que ver en esa materia? Porque sí, lo he visto en varios lados. O sea, yo tengo una idea, pero a lo mejor no es lo que debe de ser. ¿No nos puede platicar? Sí, claro. En esta materia, técnicas de argumentación jurídica, se trata de proporcionarles herramientas prácticas para la argumentación, y incluso desde el tema, desde la retórica y la argumentación oral, que es importante, ¿no? La forma de elaborar un discurso, las partes que integran el discurso, del exordio, la narración, la disposición, el epílogo, la peroración, todo ese orden de cómo elaborar correctamente, gramaticalmente un discurso y cómo decirlo también elocuentemente, forma parte de las técnicas de argumentación jurídica. Incluso también no solo el tema de la argumentación oral, que es importante para los juicios orales, sino también algunos modelos argumentativos en específico, ¿no? Por ejemplo, hay autores como Stephen Toulmin que tiene un modelo argumentativo específico, y gracias a ese modelo pues ya nos indica al menos cómo se conforma un argumento, ¿no? Partiendo de la pretensión y luego las razones, la garantía, el respaldo, las condiciones de refutación, cómo elaborar correctamente los argumentos con la finalidad de que sean sólidos, pero también persuasivos, ¿no? Se trata de persuadir y convencer, y aquí van de la mano tanto la retórica como la argumentación. La retórica por el lado persuasivo, ¿no? El uso de recursos retóricos, como la argumentación jurídica propiamente. No sé. ¿Qué autores debo de tener en cuenta ahí? Pues Stephen Toulmin, Robert Alexy, Aulis Arnio, James Peterman, mismo Ferraioli, ¿no? Que establece un modelo de argumentación en el contexto garantista, Manuel Atienza, ¿sí? Son autores emblemáticos de la argumentación jurídica. Neil McCormick. Le llaman algo de lógicas no clásicas. La clásica es la aristotélica. ¿Qué tipo de lógicas manejan ahí? ¿O qué? Sí, Toulmin maneja el concepto de lógica informal, por oposición a la lógica formal. Es un modelo de argumentación que propiamente no se ajusta a las reglas de la lógica, las reglas de la lógica deductiva, ¿no? Como ejemplo el silogismo, ¿no? El modelo que nos presenta Toulmin es informal porque no se sujeta a estas reglas, ¿no? Premisa mayor, premisa menor, término medio, conclusión. Esto no interesa. Se me acabó la pila. Híjole. Estaban cargadas. No, estaban cargadas. O sea, lo que pasa es que estoy viendo y están cargadas las pilas. Ahora sí que.